Buenas a todos. Mirad, empezamos un nuevo tema. El tema 7 que se llama trigonometría. Me he saltado algunos temas porque, bueno, me he saltado un tema por ahí. Porque creo que este es más esencial, ¿vale? Para continuar con el bachillerato, para trabajar con razones trigonométricas y funciones trigonométricas, que se ven mucho en bachillerato, sobre todo de ciencias. Bueno, mirad, el tema 7, la palabra trigonometría viene de trigonometría. Trigono viene de triángulo, metría, medida. Medida de los triángulos. Pues por ello, vamos a empezar. Vosotros tenéis que copiar en el cuaderno tema 7, trigonometría. Trigonometría. ¿Bien? Entonces, lo primero que voy a empezar es definiendo triángulo y elementos de un triángulo. Aunque creo que lo sabéis, como el tema va sobre trigonometría, es decir, medida de triángulos, pues vamos a definir triángulo. Eso no viene en el tema, ¿bien? Eso no viene en el tema, pero yo creo que es necesario empezar por ahí. Y voy a empezar de la siguiente forma. Mirad, no lo voy a hacerlo muy riguroso. Lo que lo voy a hacer es un poco más sintético. Y es, un triángulo no es otra cosa que si yo pinto esto, tendría un triángulo, ¿no? Bien, el triángulo no son los lados, estas líneas rectas, segmentos que se unen, ¿no? No, el triángulo tampoco son estos puntos, no, tampoco. El triángulo es lo de dentro. Es decir, se define triángulo como el trozo de plano encerrado por una línea poligonal cerrada de 3 segmentos. ¿Vale? ¿Lo defino o simplemente con decir triángulo es el trozo de plano que queda dentro de esa línea? ¿Vale? Eso es el triángulo. Un triángulo es lo que queda dentro. Lo voy a poner así. Lo que queda dentro es el triángulo. Ahora, necesito esos lados que se unen y esos vértices para delimitar el triángulo. Vamos a empezar por definir triángulo. Dice, triángulo es el trozo de plano. El trozo de plano, el plano es pues la mesa, el folio es un plano. Trozo de plano delimitado o encerrado por una línea poligonal cerrada de 3 segmentos, formado por 3 segmentos. ¿Vale? Línea poligonal cerrada. Es decir, eso es un triángulo. Un triángulo es lo de dentro. ¿Ha quedado claro? Bien. Pues ahora, los elementos de un triángulo, voy a pintar el mismo, o parecido. Los elementos de un triángulo es lo que lo forman. Es decir, esta línea, esta línea, esta línea. Y los puntitos donde se unen 2 a 2, los segmentos. Bien. Vamos a primero hablar de los vértices. Se llama vértice de un triángulo. Vértice de un triángulo se le llama a cada uno de los puntos donde se unen 2 a 2 los segmentos de esa línea poligonal cerrada. Vértice de un triángulo el vértice de un triángulo es el punto donde se unen los segmentos. ¿Bien? ¿Dónde se unen? Pues se suele usar letras mayúsculas y las primeras del abecedario, A, B y C. A, B y C en este caso. ¿Bien? Segundo, los ángulos. Ángulos. Los ángulos de un triángulo son el trozo de plano que queda delimitado por 2 segmentos. Esto se va a poner A, B, C. Es decir, se usan la misma letra, pero con una esquinita arriba. Ángulos A, B y C. Voy a definir ángulo en el siguiente punto, ¿vale? Pero el ángulo A es este, que corresponde con
se suele marcar así, ¿de acuerdo? Corresponde con el mismo del vértice, pero con una especie de vamos a decir, angulito, ese es que es un angulito, arriba, ¿vale? Una esquinita arriba, como un arco triángulo que tiene un pico. Bien, este es el B y este es el C. Bien, ángulos. Tiene 3 ángulos, por eso se llama triángulo, ¿eh? Tampoco los matemáticos se rompen mucho la cabeza. Esos son ángulos. Y por último, los lados. Lados de un triángulo. Pues los lados de un triángulo son cada uno de esos segmentos que lo delimitan. Son los segmentos que lo delimitan. En este caso, este de aquí y este de aquí. Esos segmentos, ¿vale? Se le van a dar el nombre, por lo general se le da el nombre de si este es el vértice A, pues el lado opuesto al vértice A se le llama A minúscula. Lo mismo, pero A minúscula. Al del C enfrente, C minúscula. Y al del B, B minúscula. Por lo general también se le suele llamar como el vértice, el lado se llama CB con un arquito arriba, ¿vale? O CB, como los vértices. Pero a mí me gusta más ponerle que si este es el A, el de enfrente, el A minúscula. Este es el B, el B. Y este es el C, pues el C minúscula. ¿Veis que aquí en el tema anterior lo pone? Mirad, A minúscula, C minúscula y B minúscula, ¿vale? Pues esos lados se les suele dar el nombre en minúscula para diferenciarlo de los vértices en mayúscula. Bien, vale, pues esos son los elementos de un triángulo. Luego medimos el área del triángulo, la altura del triángulo, bueno, eso lo dejamos, ¿vale? Eso alguien que tenga inquietud que lo busque por internet o en el libro o en cualquier sitio, aunque lo deberíais de saber. Vale, eso es en un principio los conceptos de triángulo. Una vez que ya tengo el concepto de triángulo y que hay triángulos rectángulos, triángulos isósceles, triángulo escaleno, triángulo... hay muchos tipos de triángulos según los ángulos, según los lados. Me da igual. Eso para vosotros también. Vamos a seguir con el siguiente punto. El siguiente punto es ya sistemas de medidas de ángulos, ¿vale? Lo vamos a poner ya. Sistemas de medidas de ángulos y ya está. Y le voy a llamar así. Sistema de medidas de ángulo. Para ello primero voy a definir lo que es un ángulo. A. Concepto de ángulo. Y aunque parezca una tontería, no es fácil saber el concepto de un ángulo. Bien, voy a empezar dibujando un ángulo. Por ejemplo, este. Esto. ¿Es un ángulo? Bueno, si fuera... Esto es un ángulo, ¿vale? El ángulo, ¿cómo se definiría? ¿Cómo digo que esto es un ángulo? Pues un ángulo se define como el trozo de plano que queda encerrado por dos semirrectas que se cortan en un mismo punto. Lo vamos a poner. Se llama ángulo al trozo de plano, trozo o se llama también región del plano, encerrada o delimitada por dos semirrectas porque tiene para allá infinito y para allá siempre abierto, ¿vale? Por aquí está abierto, pero se cortan en un punto. Semirrectas que se cortan en un punto. Vale, eso es la definición de ángulo. Se llama ángulo al trozo de plano delimitado por dos semirrectas que se cortan en un punto. Bien, una cosa. Aquí se forman dos ángulos. Ese ángulo y este otro. ¿Vale? Este ángulo de aquí fuera normalmente se coge el que queda encerrado menor, pero también se queda, el otro también es un ángulo, ¿eh? Este ángulo por un lado y también sería este ángulo por el otro. Pero ¿qué ocurre? Nosotros vamos a quedarnos ahora mismo para no liaros con el primero. Bien, los elementos del ángulo son el vértice, que se suele llamar por ejemplo, A mayúscula, como antes en los vértices, pues el vértice es el
es el punto donde se cortan las dos semirrectas, ahora lo diremos, y dos lados, ¿vale? Que se llaman, los lados del ángulo son las semirrectas que lo delimitan. Lo vamos a poner. Elementos. Elementos del ángulo. Pues los elementos son: el lado se llama vértice del ángulo al punto donde se cortan las dos semirrectas. Se llama lado del ángulo, y subrayo la palabra lado del ángulo, vértice del ángulo, a cada una de las semirrectas que lo delimitan. Es fácil. Lado, lado, vértice. De hecho, a los lados no se les suelen dar nombre. ¿Por qué? Porque son semirrectas, entonces no se les suelen dar nombres. Pero es importante dónde están situadas las semirrectas. Bueno, pues una vez que ya sé lo que es un ángulo y lo que son los elementos del ángulo, ¿ven? Voy a continuar por otro lado hablando de la medida. Para esto, vamos a hacer un punto nuevo. Medida de un ángulo. Y este es un punto nuevo. Voy a hacer un vídeo nuevo para que no sea muy largo. Y este punto es de los más importantes de este trozo, de este apartado, porque el concepto de ángulo ya lo tengo. Ahora vamos a medir ángulos. Vale,